Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas al canal de YouTube de Revista Distopía. Como habitualmente hacemos, hoy vamos a presentar una nueva entrevista audiovisual acá en nuestro canal y vamos a hablar de un tema que nos suele convocar y que además te va a resultar familiar porque vamos a hablar del dios algoritmo. Vamos a hablar de fake news, vamos a hablar de trolls, vamos a hablar de todos esos términos que de repente no solo son muy presentes y muy contemporáneos, sino que además tienen un rol muy interesante para debatir acerca del poder, acerca de la política, acerca de la construcción de sentido, acerca del corporativismo que se está imponiendo como modo de regular nuestras relaciones sociales y de entender el poder también. Y lo vamos a hablar con alguien que sabe mucho sobre este tema, que es Natalia Aruguete. Probablemente hayas escuchado hablar acerca de ella porque es muy conocida, ha escrito varios libros y puntualmente dos que escribió junto a Ernesto Calvo son muy renombrados. Estoy hablando de los libros Fake News, Trolls y otros encantos, cómo funcionan para bien y para mal las redes sociales y nosotros contra ellos, cómo trabajan las redes sociales para confirmar nuestras creencias y rechazarlas de otros. Así que seguramente el sesgo de confirmación, el efecto burbuja, las noticias falsas, las desmentidas y demás van a ser temas que van a surgir en este tiempo en el cual estamos hablando mucho acerca de las patotas en las redes sociales, los discursos violentos que surgen allí, qué pasa con Twitter o con X, como se llama ahora, y lo vamos a hablar con Natalia, que además te cuento que es magíster en Sociología Económica de la Universidad Nacional de San Martín y doctora en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Quilmes, es docente e investigadora, escribió además de estos libros más de 50 artículos académicos sobre medios, sobre las redes sociales, sobre el amplio ecosistema mediático digital, podríamos redondear. Así que, si te parece, ya mismo vamos con la conversación con Natalia Aruguete. Bueno, buenos días Natalia, muchas gracias por hacerte un ratito para hablar con Distopía. Teníamos muchas ganas de conversar con vos, lo habrás notado en la insistencia, así que bueno, un placer estar encontrándonos. Muchas gracias a ustedes. Natalia, bueno, ¿por dónde empezar, no? En este tiempo que nos ofrece tantos insumos en esto que vos estudiás, como dice el título, ¿no? De uno de los libros que vos escribiste con Ernesto Calvo, de repente estamos como expuestos a un campo que apareció de repente, ¿no? Y que se presenta muy vigente con esto de los trolls, los bots, las noticias falsas, etcétera, que empiezan a ser habituales, ¿no? Y que de repente no todas las personas saben bien de qué estamos hablando. Entonces, también, como ustedes plantean, se empieza a volver importante y relevante tornar más legibles, ¿no? Esas redes sociales en las que estamos transitando cada vez más. Ujú. Sí, a ver, mirá qué paradoja. Es muy importante y necesario tornar legibles las redes, poder ubicar a los actores, y en este momento no es posible, no es accesible hacerlo. Eh, Como para contextualizar un poco a qué me refiero con tornar legible y al mismo tiempo para poder entender qué nos pasa en las redes sociales, por qué reaccionamos como reaccionamos en las redes sociales. Nosotros en el primer libro, Fake News, Trolls y otros encantos, trabajamos precisamente sobre ese objetivo, el de tornar legibles las redes, el de poder tener una mirada macro, para mirar las redes como desde un dron y poder entender dónde estaban ubicados los actores, dónde estaban ubicados los buenos, dónde estaban ubicados los males, dónde estaban ubicados las cuentas fakes, dónde estaba ubicada la política, dónde estaban los medios, cuán polarizadas estaban nuestras conversaciones en distintos eventos, etc. En este último libro, en Nosotros contra ellos, nos intentamos meter en la psicología, de esos usuarios de redes sociales. ¿Por qué reaccionan como reaccionan? ¿En qué medida la polarización que nos distingue políticamente o nos distingue a partir de nuestras preferencias políticas también nos distingue a partir de nuestros enojos, nuestras alegrías y nuestros entusiasmos? Digamos, ¿qué batería de dimensiones emocionales se juegan en esa interacción? Y entonces pudimos darnos cuenta qué nos pasa cuando actuamos en redes sociales o intentamos indagar eso. En este momento donde es muy necesario volver a tornar legibles las redes sociales desde esa mirada, desde un dron,
estamos como con muchas dificultades o imposibilitados de hacerlos en muchos casos, porque no podemos acercarnos a esas redes, ¿no? No podemos mirarlas desde arriba porque el precio de poder acceder a ello es tan prohibitivo que no lo podemos hacer. Claro, de repente hay como una distancia muy grande, ¿no? Entre estas plataformas, que son pocas y que son muy corporativas y que representan poderes que de repente están disputando incluso con los propios estados y uno empieza a entender de repente que ciertas reglas ya no pasan tanto por los estados y pasan por corporaciones. Entonces también esa distancia juega un poco en contra de que podamos entenderlo, ¿no? Sí, no solamente la distancia, sino la opacidad Claro. de los datos, la opacidad de las decisiones empresarias respecto de cuáles son los cálculos, algoritmos de nuestras interacciones, de la oferta de contenidos que vamos teniendo, del tipo de recorrido que vamos haciendo en esas plataformas, porque nosotros reaccionamos de manera individual en las plataformas, pero no lo hacemos a nuestro propio arbitrio, en el sentido sobre todo de que la oferta de contenidos con la cual nos vamos encontrando también condiciona nuestras interacciones. Eso significa que no es solamente la distancia en términos de poder, o es sobre todo por la distancia en términos de poder que se traduce en todas estas cuestiones. Una de las principales cuestiones tiene que ver con la capacidad de presión que tienen estas corporaciones sobre ciertas reglas nacionales, en algunos casos. Otra es la discrecionalidad y el superpoder que tienen también para inmiscuirse en una suerte de ensañamiento con la neurosis social y la psicología social de lo que van ocurriendo en distintas comunidades, ¿no? Y en distintas comunidades lo pienso de manera segmentada, no es lo mismo el impacto que tienen sobre las juventudes, que el impacto que tienen sobre los movimientos, que el impacto que tienen sobre los gobiernos, que el tipo de negociaciones que tienen con otras corporaciones. Todo eso es gracias al hiperpoder que tienen, y además de todo eso no podemos analizarlo porque tienen reglas empresariales y algoritmos que son muy opacos Bueno, y a los cuales justamente no tenemos acceso. me nombrás los algoritmos y nosotros acá en Distopía tenemos un chiste, ¿no? Que es que pedimos rezos al dios algoritmo, ¿no? Con esto de ganar visibilidad y demás. Y digo, de repente las redes sociales y las plataformas se volvieron prácticamente inexcusables, ¿no? Y de repente empieza a aparecer algo que a mí me llama bastante la atención, que hay ciertas palabras que de repente si las decís el video o el mensaje no lo ve nadie, o ciertas lógicas en la distribución que desalientan ciertos mensajes. Las plataformas, yo no sé si es apropiado usar la palabra censura para hablar de esto, de qué se dice y qué no y quién lo determina, pero debería haber una reflexión mayor acerca de este punto en el cual de repente una corporación o un par de corporaciones, incluso disputando poder con los estados, como decíamos, puede decidir qué se dice, qué no, o intervenir de esta manera en el discurso público. Es difícil qué palabra ponerle, ¿no? Yo no sé si lo llamaría censura de manera directa, por ahí incluso tendríamos que empezar a redefinir algunos conceptos en este nuevo escenario. Uno de los conceptos que algunos investigadores sugieren, proponen y plantean rediscutir es el de libertad de expresión, ¿no? Eh, yo creo que, pero bueno, y así como ese, varios otros. Me parece que una, una palabra apropiada que a mí me resuena para entender esta forma de relacionamiento que tienen las plataformas con con sus usuarios es el de condicionamiento. Por eso, por eso nosotros cuando hacemos nuestros trabajos siempre tenemos un lema, que es el usuario arma su propia red, porque tal como se va armando el mapa de la red, depende de
los movimientos, las reacciones y el involucramiento de los usuarios. Sin embargo, como te decía antes, el usuario no arma su propia red a su propio arbitrio, sino que lo hace en forma condicionada por la forma en la cual circulan los contenidos. Y esa forma en la cual circulan los contenidos supone por parte de las plataformas y de sus magnates tanto una dimensión política, son claros actores políticos que no solamente intervienen regulando lo que circula en las plataformas con sus áreas de moderación y cumpliendo o no cumpliendo reglas, sino que además tienen el poder de intervenir con sus mensajes y el armado de las coordinaciones de usuarios para que sus mensajes tengan mucha visibilidad, que los vuelve directamente actores centrales en esas plataformas. Pienso, te voy a poner un ejemplo para esto que estoy diciendo para que no quede muy encriptado. Elon Musk viene de estar, de no terminar todavía su conflicto judicial, pero también su conflicto político con el Poder Judicial, con la Corte Suprema de Brasil, ¿no? Y finalmente también con el gobierno brasileño, ¿no? Porque entra en esa vuelta. Bueno, y una de las cuestiones más importantes que se vieron allí tiene que ver con cómo despreciaba la normativa nacional de ese país para hacer con la plataforma lo que quisiera. Hay un dato que parece detallado y no es de los que han tenido más prensa, pero que a mí me parece muy elocuente de esto. Una de las principales cuestiones que se le critican a la red social X y que tiene cierta implicancia en este conflicto con Brasil tiene que ver con la destrucción, la supresión del área de moderación, que son áreas de cierta curaduría de los mensajes dentro de una circulación de mensaje salvaje que hay en las plataformas, y son como áreas de curaduría y de cierta regulación privada, absolutamente insuficiente, opaca, opaquísima, pero es como lo que queda en pie. Bueno, Elon Musk adquiere Twitter e inmediatamente elimina las áreas de moderación. Entonces, esa es una de las principales cuestiones. Pero a eso se agrega un dato que no es menor, que desde la propia cúpula de la red X, en el marco del conflicto con Brasil, pensemos que se había suspendido el uso de la plataforma en ese país. ¿Qué es lo que hicieron desde allí? Crearon una cuenta que se llama Alexander Files, digamos en referencia a Alexander de Moraes, donde fueron explicando, donde van mostrando todo lo que pasa en el proceso judicial que tiene en este momento X con el Poder Judicial de Brasil, ¿no? Con la Corte Suprema. Digo, eso ya no es si regulás o no regulás, si sorteas los algoritmos, si agregás lógicas nuevas a los algoritmos. Es que vos sos un actor central, productor de información y probablemente sorteando ciertas cuestiones de la normativa que no deberían permitirte hacer eso. Porque, digamos, ni que hablar el poder que tiene, no solamente para crear, sino para además garantizar la expansión de esos mensajes y también de definir entre qué regiones de la conversación vos distribuís ese tipo de mensajes. Claro, Entonces, y hay como excesos de este tipo que parecen detalles o una anécdota, pero que tienen consecuencias brutales, ¿no?
Y nos hablan también, ¿no? De las lógicas, justamente, ¿no? Eso que ustedes buscan desentrañar y explicar y que es muy importante que todos empecemos a comprender mejor, ¿no? Porque estamos todo el tiempo escuchando los trolls de tal cosa, los bots de tal otra, y de repente, como vos decís, hay mucha desactivación que de repente es planificada o incluso, aunque esa activación pueda ser orgánica, también hay una parte de planificación que la puede tomar como insumo para despertar justamente ese efecto. Y da la sensación de que hay ciertos sectores políticos o ciertas ideologías, si se quiere, que están sabiendo emplear mejor esas lógicas o no. Sí, y te agrego algo, en el caso de Twitter es muy ilustrativo ese tema porque hubo una caída de más o menos, se calcula un 15 un 20% de usuarios que participan en esa red, ¿no? De usuarios orgánicos, usuarios espontáneos. Una parte muy importante de esa disminución fue reemplazada por usuarios cyborgs y conversaciones coordinadas mediante inteligencia artificial. Entonces, lo que uno va viendo es que la composición, la forma de, de participación, las decisiones respecto de la circulación, las decisiones respecto de quién está o deja de estar verificado, son cuestiones que van condicionando la conversación, indefectiblemente. En este momento Elon Musk es el que está más, el que tiene más prensa y sobre el que más hablamos, ¿no? Producto en parte de sus pronunciamientos y sus posicionamientos políticos explícitos y de los conflictos de los que está participando, en particular de su mayor visibilidad en Argentina por sus encuentros con el presidente Javier Milei. Pero todas las plataformas tienen este tipo de cuestiones y este tipo de opacidades. Digamos, en el caso de Facebook es imposible acceder a los algoritmos, se hizo una cosa así medio parafernalia de proto-apertura para sectores académicos que salió mal y que se aprovechó eso para volver a cerrar la canilla. TikTok dice que va a abrir eh, su interfaz para que se pueda chupar data y poder ver qué pasa allí, no lo hace, eh, nadie lo hace. Y antes lo hacía Twitter, ahora ya ni siquiera se puede eso. Entonces, es como claramente se va desnaturalizando y se va plagando estas plataformas de estrategias digitales para poder intervenir en la conversación, pero no solamente estrategias digitales para intervenir en la conversación, sino que se va confirmando una forma muy dicotómica, muy, muy facciosa de intervenir en la conversación. O sea, en parte la polarización está, porque las sociedades están polarizadas, porque las élites políticas están polarizadas, pero también porque el tipo de comunicación que habilitan estas plataformas contribuyen mucho y consolidan mucho esos diálogos polarizados, ¿no? No solamente polarizados, agresivos, deshumanizadores, acosadores, violentos. Una cosa que agrego para terminar esta idea, una de las principales estrategias comunicacionales que nosotros vemos, por lo menos en este momento en X, es que quienes quieren controlar la agenda que circula allí, lo que tienen que hacer es un control poblacional. Por lo cual, las estrategias de ataque están al servicio de reducir y de eliminar y de sacar de la conversación a los usuarios que uno tiene como adversarios, como enemigos o como centros de ataque. Y entonces si vos los dejás fuera de la conversación queda sobre representada con las voces que vos querés imponer.
Y Claro, eso es entiendo. mucho lo que está pasando. La sobrerepresentación del usuario intenso, que de repente no precisamente es mayoritario, pero sí es muy visible, ¿no? Y de repente pensaba mientras decías esto, ¿no? De ir hacia una sociedad como más dicotómica, más polarizada, cómo empieza a notarse también en otros registros, digo, esta idea de que lo que pasa en las redes no queda en las redes. Estamos de repente escuchando un debate televisivo, por ejemplo, y aparece cada vez más seguido el famoso yo respeto tu opinión, vos respetá la mía. Y ahí se termina, como si en el medio no hubiese o no pudiese haber nada, ¿no? Como si de repente la posibilidad fuese la eliminación del disenso. Y a su vez, vemos también que en la vida offline también empiezan a cruzarse ciertos límites, ¿no? ¿Vos creés o ustedes creen o han observado que de repente cuesta más encontrar consensos y en este sentido, ¿qué consensos ustedes creen o han visto que estas lógicas pueden poner en riesgo y que no es del todo saludable que así suceda? Yo creo que un aspecto que me parece importante en este punto es no seguir distinguiendo, o sea, para pensar en la conversación mediática, en la conversación digital, no seguir distinguiendo entre los medios una cosa, las redes otra cosa. Porque finalmente o sea, si nosotros lo que nos preocupa es cuál es la agenda que se impone, cuáles son los encuadres más legítimos en determinadas sociedades, qué tipo de narrativas son las que adquieren mayor visibilidad. En realidad eso circula por todos estos espacios, de manera muy convergente. O sea, primero, no es que la tele sea más vista que las redes, porque digamos, en las redes se encuentran con recortes de situaciones televisivas y en los programas televisivos está todo el tiempo usando como insumo las expresiones que circulan en redes sociales, del actor que fuere. Los medios también. Muchas veces cuando uno ve determinadas coberturas en los medios es porque ya circularon por redes sociales con mucha antelación. Con lo cual, si nosotros queremos pensar qué es lo que se forma comunicacionalmente en una sociedad, tenemos que pensar en un escenario, en un ecosistema mediático digital. No hay ecosistema digital por un lado y ecosistema mediático por otro. Esa división dicotómica ya no es posible porque no es que pasen cosas distintas, sino que lo que pasa es un poco un todo donde si uno está pensando en el ecosistema mediático digital, tiene que pensar, o sea, para pensar en estrategias comunicacionales, tiene que pensar en todas las redes y cómo hacerlas, cómo coordinarlas y segmentarlas y segmentar a sus públicos, tiene que pensar en cómo incorpora los medios masivos en ese punto, todo tipo de medios, no solamente la tele, sino también distintos medios y de distintas configuraciones, no solo medios comerciales, no solo medios estatales, sino también medios alternativos y o comunitarios, donde se cuecen otras cosas. Y tiene que pensar también en un espacio terrenal, ¿no? En un territorio callejero. Todo eso arma el ecosistema comunicacional hoy. Con lo cual, no es que la tele copie lo que pasa en las redes, sino que en realidad en todos estos espacios se está dando la misma estética política o la misma estética político-comunicacional. Eso es lo que me parece que tenemos que empezar a entender, porque incluso en el diálogo político, si nosotros lo pensamos solo a nivel de la agenda política, el tipo de diálogo político que se da allí tiene exactamente la misma estética, ¿no? Claro, sí, Eh, totalmente. Pensaba también, hablando justamente de esta estética, que empiezan a aparecer, y vos misma lo decías hace un ratito, palabras como eliminar, ¿no? Y pensaba en las fake news o las noticias falsas, que de repente son un insumo bastante habitual últimamente en el discurso político. Y ahí hay un punto interesante que ustedes resaltan en sus libros, que es que la finalidad de la noticia falsa justamente no es solamente transmitir información que no es real, sino que busca deliberadamente dañar a la contraparte.
Sí, busca dañar a la contraparte, pero no es la única búsqueda. O sea, nosotros tenemos la noticia falsa como la única búsqueda que hay en una estrategia de ataque. En realidad, en una estrategia de ataque de estas características, me refiero a una estrategia con cuentas coordinadas, con una estrategia de convergencia horizontal, digamos, ¿no? Donde se piensa en una narrativa de convergencia y segmentación, donde esa campaña tiene versiones para una u otra plataforma, tiene versiones y actores que intervienen en los medios masivos. O sea, una campaña que piense en todo el ecosistema. Eh, en realidad no busca solamente dañar al otro, que sí, por supuesto, y es lo que más tenemos, lo que más observamos, pero lo que también se busca es esto que yo te decía al comienzo, que es hacer un control poblacional. Porque uno de los objetivos finales de una estrategia de ataque, que no es solamente fake news, tiene como una de sus versiones las fake news, pero no es la única forma de atacar, eh, necesita dar visibilidad a ciertos temas o a ciertos actores o a ciertos eventos que les den una ventaja relativa a esos actores que están impulsando esa estrategia de comunicación. Para poder capitalizar temáticamente un evento, una situación, un fenómeno determinado, es necesario controlar, hacer un control poblacional en las redes. Y la estrategia de ataque es un medio para eso. Pero el ataque y la eliminación del otro no es el fin excluyentemente. Claro, entiendo. Eso me parece como importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Sí, tal cual. Y por qué no suele tener la misma recepción o el mismo alcance la desmentida de la fake news? Hay toda una discusión alrededor de eso. Hay una línea de investigación que plantea una suerte de ecos de creencia. O sea, los ecos de creencia es que aquello que vos incorporaste y que creíste a partir de una información falsa, y que lo creíste porque era consistente con tus ideas, con tus posiciones, con tus presunciones y con tus prejuicios, eh, como eso se consolida mucho, cuando hay una desmentida de eso, si la información falsa original era consistente con tus actitudes, vos vas a mostrar una resistencia cognitiva, pero también afectiva, a creer y aceptar la desmentida. Porque la desmentida de eso no es solamente una desmentida sobre el contenido, tiene también un efecto enunciativo, en el sentido de que está dirigido a quien estás corrigiendo, y a esa persona que estás corrigiendo la estás penalizando. En cambio, si vos corregís a alguien y le confirmás que su creencia es verdadera, la estás premiando. Como esa dimensión también se juega en las informaciones falsas y en las correcciones de esas informaciones, uno no puede quedarse solamente en el mensaje literal, tanto de una fake news como de una corrección, para poder esclarecer con qué cuestiones nos quedamos. Hay una dimensión que se configura en otro plano, que es el plano enunciativo, donde la pregunta es a quiénes estamos dirigiendo una cosa y la otra. El mensaje falso tiene una intencionalidad político-comunicacional que excede la literalidad del contenido que se expresa. Y la corrección también tiene derivaciones comunicacionales y también políticas que se juegan en una dimensión distinta de lo que es el plano de la corrección literal.
No, no porque yo con eso no estoy diciendo que los chequeadores estén jugando políticamente, están con una estrategia política, pero tienen una función política, político-comunicacional, ¿no? Eso no se puede dejar de lado. Y de repente, para ir redondeando y no robarte más tiempo, pienso que de repente vemos en las redes, ¿no? Y en las plataformas ciertos discursos que en la vida offline no son, o no eran por lo menos, tan habilitados y tan permitidos. Y creo que es un debate todavía bastante presente y con mucho por correr acerca de qué hacer con eso, ¿no? ¿Qué políticas implementar? Si regular, si no regular. ¿Tenés vos alguna visión o alguna opinión al respecto de cómo abordar este tema de aquí en adelante, considerando también los efectos que está generando en nuestros comportamientos y en la forma de vincularnos? Yo no soy experta en regulación, tampoco soy experta en comunicación y libertad de expresión, me parece una de las cuestiones una de las tantas cuestiones que se juegan aquí. Con lo cual voy a decir algo como ciudadana de a pie sin mucha elaboración. Yo soy proclive a la regulación en todas las áreas de nuestra vida política y social, también en las áreas comunicacionales. Eh, entonces creo que allí no sé cómo debería darse una lógica regulatoria en este espacio, pero sí creo que debería haber regulaciones que incluyan actores diversos, de áreas diversas. Eh, por un lado eso. Por otro lado, creo, como te decía hace un momento, que tenemos que redefinir varios conceptos, ¿no? Así como yo proponía redefinir la idea de ecosistema mediático digital, también coincido con los investigadores e investigadoras que plantean que hay que redefinir el concepto de libertad de expresión, ¿no? El concepto de libertad de expresión es un concepto maximalista que tiene que ver con una época de circulación de contenidos mediatizados, que es muy distinta a la forma que tenemos hoy y por ende además no encaja con el tipo de abusos de poder que hay hoy en la producción, circulación y recepción de mensajes en este nuevo ecosistema. Con lo cual, para cerrar prolijamente la idea, creo que tiene que haber una regulación, creo que esa regulación tiene que incluir a diversos actores del ámbito político, del ámbito social y también del ámbito empresarial y también de las propias plataformas, pero creo que esa planificación regulatoria debe hacerse con una mirada mediático-digital, digamos, una mirada actualizada de cuáles son las reglas de este órgano. Para lo cual es eh, importantísimo, es clave y es condición sine qua non que deje de haber tanta opacidad en las reglas de juego que imponen las plataformas, porque si se mantiene esa opacidad es muy difícil poder regular a ciegas, ¿no? Muchas gracias, Natalia. La verdad es que conversando diseccionás tanto la problematización y aportás tanta claridad en el debate como lo haces en tus libros, así que sin dudas a quienes nos estén viendo o escuchando, les recomiendo ir por esos libros porque son temas bien presentes, bien contemporáneos, pero además, como decía recién, con una disección del problema que aportan mucho orden. Y en tiempos tan compulsivos, la verdad que eso es muy importante. Te agradezco mucho, Natalia. Teníamos muchas ganas de conversar con vos. Seguramente lo habrás notado en la insistencia. Creo que estos minutos valieron la pena y te agradezco un montón por la predisposición. Muchísimas gracias a vos, Lautaro. Bien, así pasaba la entrevista con Natalia, esta entrevista en la cual hemos hablado acerca del ecosistema mediático digital, fake news, trolls, plataformas, corporativismo, surgió Elon Musk, surgió X, bueno, surgieron un montón de temas bien interesantes. Te recuerdo los títulos de los libros por si querés buscarlos, por si querés chusmearlos. El primero es Fake News, Trolls y otros encantos, cómo funcionan para bien y para mal las redes sociales. Y el otro es Nosotros contra ellos, cómo trabajan las redes sociales para confirmar nuestras creencias y rechazar las de otros.
Son totalmente recomendados ambos, tienen su tecnicismo, pero como decía recién en la entrevista, diseccionan muy bien el problema, así que te van a aportar seguramente cierta claridad a la hora de pensar estos temas, que para mí, como siempre digo, es muy trascendental que empecemos a pensar más seriamente. Dicho esto, solamente me queda recordarte que Distopía es un medio totalmente independiente y totalmente autogestivo, y como tal nuestro principal punto de sustento son los aportes de nuestros seguidores, de nuestras seguidoras. Así que si te gustó esto que viste, puedes seguirnos en todas las redes sociales para enterarte de otros soportes en los cuales también publicamos contenido, porque tenemos podcast, transmisiones, un newsletter, tenemos muchísimo, muchísimo material que vamos liberando, y para eso solamente pedimos aportes, aportes que son voluntarios. Acá abajo vas a encontrar links para poder aportarnos por única vez, pero también cumpliendo un año, cumplimos un año hace muy poquito en Revista Distopía, lanzamos la posibilidad de ser suscriptor o suscriptora mensual. También vas a encontrar los links, podés suscribirte para aportarnos 5.000 pesos al mes, 10.000 pesos al mes, 15.000 pesos al mes, o para elegir el aporte que vos quieras hacernos. Como siempre decimos, todo aporte es bienvenido, nada es mucho, nada es poco y todo suma un montón. Así que si te interpela lo que hacemos, si te ayuda a hacerte preguntas, si te acompaña, si de repente compartís que no es tan habitual encontrar esta lectura de la realidad en el ecosistema mediático actual, bueno, te agradecemos muchísimo que nos puedas apoyar para que sigamos haciéndolo. Para el aporte que no es mensual, si querés aportarnos por única vez, también vas a encontrar por este video algún link de pago, así que puedes ingresar ahí. Y ya sabes, si no querés o no podés aportar dinero, las alabanzas al dios algoritmo, likear, suscribirte, comentar, ayudarnos a que esta entrevista circule. Como siempre digo, nuestras entrevistas tienen todos los números para ser shadow baneados, pero nosotros no vamos a negociar demasiado con eso, vamos a militar nuestras visualizaciones por otros medios. Así que si querés colaborar con me gusta, suscribirte, comentar, compartir y demás, también aporta un montón. Bueno, esto ha sido todo. Espero que hayas disfrutado esta entrevista audiovisual. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y nos vemos en la próxima entrevista en este canal.